La historia del Islam, de la revelación a nuestros días. Los orígenes. La revelación en la Meca, 610 a 622. En la penumbra de una cueva en el monte Hira, en los alrededores de la Meca, un hombre de 40 años llamado Muhammad buscaba respuestas para las inquietudes de su alma. Era el año 610 de la era cristiana, y aquel comerciante respetado y honesto tenía el hábito de retirarse a meditar, profundamente perturbado por la idolatría, las injusticias sociales y la violencia tribal que observaba en su ciudad natal. Aquella noche memorable del mes de Ramadán, su vida cambiaría para siempre cuando, según la tradición islámica, el ángel Gabriel se le apareció con una orden simple y aterradora: Iqra, lee o recita. Muhammad estaba completamente aterrorizado. Él no sabía leer ni escribir. Era analfabeto como la mayoría de los árabes de su tiempo, pero las palabras que brotaron de sus labios en aquel momento serían el inicio del Corán, el libro sagrado que moldearía la vida de miles de millones de personas durante los próximos 14 siglos. Temblando de miedo y confusión, bajó la montaña corriendo y buscó consuelo en los brazos de su esposa Jadilla, una mujer de negocios independiente, viuda y 15 años mayor que él, que se convertiría en la primera persona en creer en su misión profética y en sostener su fe en los momentos más difíciles. Los primeros años fueron de predicación extremadamente discreta y cuidadosa. Muhammad reunía seguidores en secreto, compartiendo mensajes absolutamente revolucionarios para aquella sociedad tribal y politeísta. Había un solo Dios único e indivisible. Todos los seres humanos eran fundamentalmente iguales ante él, independientemente de su tribu o riqueza. Los ricos tenían la obligación moral de cuidar a los pobres y marginados, y las prácticas tribales crueles de infanticidio femenino y esclavitud irrestricta eran abominaciones que debían ser abolidas. Entre los primeros conversos al Islam estaban justamente personas marginadas por la sociedad mequí, esclavos libertos, mujeres sin protección familiar, jóvenes sin poder tribal, que encontraban dignidad, propósito y comunidad en esta nueva fe igualitaria. La élite aristocrática y comercial de la Meca no tardó mucho en reaccionar con hostilidad creciente. La ciudad vivía esencialmente del comercio de caravanas y de la peregrinación anual a la Kaaba, un santuario cúbico ancestral que albergaba cientos de ídolos de diferentes tribus árabes. El mensaje rigurosamente monoteísta de Muhammad amenazaba tanto el poder religioso establecido como toda la estructura económica de la ciudad. La persecución comenzó de forma brutal y sistemática. Musulmanes eran públicamente torturados, boicoteados económicamente por sus tribus, algunos hasta asesinados sin castigo alguno. Bilal, un esclavo etíope de piel negra que se había convertido al Islam, era repetidamente arrastrado bajo el sol abrasador del desierto con enormes pesas pesadas sobre el pecho, mientras sus torturadores exigían que renunciara a su fe. Pero él solo repetía Ahad, Ahad. 1, 1, afirmando tercamente la unicidad absoluta de Dios. La Égira y la comunidad de Medina, 622 a 632. En 622, la situación se volvió completamente insostenible y peligrosa. Muhammad negoció secretamente con líderes de Yatrib, una ciudad agrícola ubicada al norte y asolada por décadas de conflictos sangrientos entre tribus árabes y judías, que necesitaba desesperadamente un árbitro neutral y respetado. En la oscuridad de la noche, los musulmanes comenzaron a emigrar secretamente en pequeños grupos para evitar sospechas. Esta migración histórica, llamada Égira, marca el año cero del calendario islámico, porque representa precisamente el momento crucial en que el Islam dejó de ser solo una creencia personal y espiritual, sino para convertirse en una comunidad políticamente organizada, una umma con territorio propio. Medina sería orgullosamente renombrada Medina el Nabí, la ciudad del profeta. En Medina, Muhammad se reveló no solo como un profeta y líder espiritual inspirador, sino también como un estadista notablemente habilidoso y pragmático. Elaboró cuidadosamente una constitución innovadora que garantizaba derechos específicos y protecciones legales a musulmanes, judíos, cristianos y hasta paganos, estableciendo uno de los primeros ejemplos documentados de pluralismo religioso formalizado en la historia.
Creó un revolucionario sistema de bienestar social, donde los musulmanes ricos estaban obligados a pagar zakat, una limosna obligatoria calculada sobre sus posesiones para sostener a viudas, huérfanos, viajeros y todos los necesitados de la comunidad. Medió pacientemente disputas complejas entre diferentes grupos, estableció códigos legales detallados para comercio y familia, organizó eficientes defensas militares contra ataques externos. Los poderosos aristócratas mequíes no aceptaron pacíficamente esta afrenta a su prestigio. Siguieron varios años de intensos conflictos militares, la famosa batalla de Badr en 1624, donde milagrosamente 300 musulmanes mal equipados derrotaron a un ejército de 1000 mequíes bien armados. Uhud, al año siguiente, donde los musulmanes confiados fueron tomados por sorpresa y casi aniquilados completamente. Y la dramática batalla de la Trinchera, en 627, donde Medina sitiada resistió heroicamente un cerco devastador gracias a una innovadora estrategia defensiva sugerida por un compañero persa. Eran tiempos extremadamente duros e inciertos, en que la propia supervivencia física de la joven comunidad musulmana literalmente pendía de un hilo. Pero finalmente, en 630, Muhammad regresó triunfalmente a la Meca no como refugiado humillado, sino como conquistador victorioso, y su conquista fue absolutamente notable por la sorprendente ausencia de venganza o derramamiento de sangre. Entrando humildemente en la ciudad sobre una camella, con la cabeza baja en gratitud, proclamó amnistía general para todos sus antiguos persecutores. Destruyó personalmente los 360 ídolos que llenaban la Kaaba y rededicó solemnemente el santuario ancestral al culto exclusivo del Dios único de Abraham. Tribus árabes en toda la vasta península comenzaron rápidamente a convertirse al Islam, algunas por convicción religiosa genuina, muchas otras simplemente por conveniencia política y económica. Solo 2 años después de esta victoria extraordinaria, en 632, Muhammad murió de fiebre en los brazos de su amada joven, Aisha, hija de su mejor amigo Abu Bakr. La comunidad entera entró en pánico existencial. Muchos ni siquiera podían aceptar que el profeta pudiera morir como un hombre común. Abu Bakr, su compañero más cercano y confiable, calmó a los fieles llorosos con palabras que resuenan poderosamente hasta hoy. Quien adoraba a Muhammad, sepa que Muhammad murió, como cualquier mortal. Pero quien adora a Dios, sepa que Dios vive eternamente y jamás muere. La urgente cuestión de la sucesión política crearía inmediatamente la primera gran división permanente del Islam. La mayoría de los musulmanes apoyó pragmáticamente a Abu Bakr como primer califa, considerándolo el líder político y religioso más calificado. Pero un grupo menor, aunque apasionado, creía firmemente que Ali ibn Abi Talib, primo carnal y yerno del profeta, casado con su hija Fátima, tenía derecho divino hereditario al liderazgo de la comunidad. Esta división inicial, aparentemente solo administrativa y política, se profundizaría inexorablemente en cisma teológico fundamental, creando las tradiciones sunita y chiita que perduran conflictivamente hasta hoy. Bajo los 4 primeros califas, Abu Bakr, Umar, Usmán y finalmente Ali, el Islam se expandió de forma absolutamente vertiginosa y sorprendente. En solo 2 décadas milagrosas, ejércitos árabes motivados por la fe conquistaron completamente el milenario imperio sasánida persa y arrancaron violentamente del poderoso imperio bizantino a Siria, Palestina, Egipto y todo el norte de África. No fue solo conquista militar brutal. Poblaciones locales exhaustas de impuestos bizantinos aplastantes y cansadas de interminables disputas teológicas sobre la naturaleza de Cristo, muchas veces recibieron a los conquistadores musulmanes como verdaderos libertadores. Cristianos y judíos, respetados como pueblos del libro que adoraban al mismo Dios de Abraham, podían mantener libremente su fe y prácticas pagando simplemente un impuesto especial llamado jizya. Pero el periodo idealizado de los califas bien guiados, o Rashidun, terminó trágicamente en violencia y guerra civil.
Alí fue cobardemente asesinado por un extremista en 661 mientras rezaba en la mezquita de Kufa, y su hijo Hussein encontró muerte brutal y heroica en la llanura desértica de Karbala en 680, masacrado junto con sus 72 seguidores leales por el ejército del califa Yazid. Esta masacre sangrienta se convirtió en el momento emocional fundador de la identidad chiita, celebrado hasta hoy anualmente con procesiones intensas de luto autoflagelante. El califato pasó entonces definitivamente a la dinastía omaya, firmemente asentada en la cosmopolita Damasco, que transformó irreversiblemente el liderazgo religioso en monarquía hereditaria árabe. La Edad de Oro, Abbasíes y Al-Ándalus, 750-1258. Los califas omayas llevaron las banderas del Islam hasta la distante España en el extremo oeste y hasta las fronteras remotas de China en el extremo este, creando un imperio continental que se extendía vertiginosamente por 3 continentes enteros. Pero en 750 fueron violentamente derrocados por los abbasíes, descendientes de un tío del profeta, que movieron estratégicamente la capital imperial a la recién construida Bagdad e inauguraron la legendaria Edad de Oro islámica. Mientras la Europa cristiana vivía sumergida en sus llamados siglos oscuros, Bagdad brillaba intensamente como centro intelectual indiscutido del mundo conocido. La famosa Casa de la Sabiduría reunía generosamente a eruditos musulmanes, cristianos, judíos, zoroastrianos, traduciendo obsesivamente textos griegos, persas, indios, chinos al árabe. En este periodo extraordinario florecieron mentes absolutamente brillantes que cambiarían la historia humana. Al-Khwarizmi, cuyo nombre árabe dio directamente origen a la palabra algoritmo, desarrolló sistemáticamente el álgebra como disciplina matemática. Ibn Sina, conocido reverentemente en Occidente medieval como Avicena, escribió enciclopedias médicas usados como textos fundamentales por más de 6 siglos. Al-Razi, o Reyes, hizo avances revolucionarios en química experimental y medicina clínica. Ibn Rushd, o Averroes, llamado Averroes por los europeos, comentó profundamente a Aristóteles e influenció decisivamente toda la filosofía escolástica europea. Al-Idrisi creó mapas geográficos notablemente precisos del mundo conocido. Hospitales sofisticados, con enfermerías separadas, observatorios astronómicos equipados con instrumentos precisos y bibliotecas conteniendo decenas de miles de manuscritos se esparcían orgullosamente por todo el vasto mundo islámico. En la península ibérica conquistada, bajo dominio musulmán políticamente estable, surgió Al-Ándalus, una civilización única de convivencia relativamente armoniosa entre musulmanes, cristianos y judíos viviendo lado a lado. La magnífica Córdoba rivalizaba seriamente con Bagdad en esplendor cultural y urbano, ostentando su gran mezquita de columnas hipnotizantes, una legendaria biblioteca de 400.000 preciosos volúmenes y hasta un innovador sistema de iluminación pública en las calles principales, cuando París todavía era esencialmente un conglomerado primitivo de villas separadas. Poetas inspirados, filósofos cuestionadores y músicos talentosos de diferentes fes colaboraban creativamente, creando una cultura híbrida vibrante que encantó a generaciones. Declive e invasiones, cruzadas y mongoles, 1095-1258. Pero sombras amenazadoras comenzaban a surgir en el horizonte de la civilización islámica. En el siglo XI, ejércitos cruzados cristianos venidos de Europa invadieron violentamente el Levante, conquistando Jerusalén en 1099 y masacrando sistemáticamente a decenas de miles de musulmanes y judíos que allí vivían pacíficamente. Las devastadoras invasiones mongolas del siglo XIII fueron aún más catastróficas, destruyendo metódicamente ciudades enteras por todo el mundo islámico oriental. Bagdad, joya incomparable de la civilización islámica, fue brutalmente saqueada por las hordas mongolas de Hulagu Khan en 1258. Su biblioteca mundialmente famosa fue completamente destruida, y testigos horrorizados relataron que el río Tigris corrió literalmente negro durante días con la tinta de los incontables manuscritos preciosos arrojados a las aguas. El centro de gravedad geopolítico y cultural del Islam se desplazó permanentemente.
imperios de la pólvora, otomanos, safávidas y mogoles, 1300-1800. De las cenizas y de las ruinas, nuevos poderes islámicos emergieron gradualmente. El Imperio Otomano, iniciado por determinados guerreros turcos en Anatolia, conquistó gloriosamente Constantinopla en 1453, finalizando definitivamente el milenario Imperio Bizantino cristiano y estableciendo Estambul como espléndida nueva capital de un imperio islámico que gobernaría estratégicamente vastos territorios por impresionantes 6 siglos, desarrollando una sofisticada administración burocrática, arquitectura magnífica de mezquitas y palacios y ejércitos disciplinados temibles. En la antigua Persia, la dinastía safávida estableció autoritariamente el chiismo duodecimal como religión oficial del Estado a inicios del siglo XVI, creando deliberadamente una identidad cultural perso-chiita distintiva que perdura fuertemente en el actual Irán moderno. En la vasta India, el poderoso imperio mogol gobernó extensos territorios construyendo maravillas arquitectónicas incomparables como el romántico Taj Mahal y administrando generalmente con relativa tolerancia religiosa bajo emperadores ilustrados como el sabio Akbar. Colonialismo y humillación, 1800-1945. Pero el largo siglo XIX trajo humillación profunda y trauma colectivo. El colonialismo europeo agresivo dividió sistemáticamente el mundo islámico como si fuera un pastel cualquiera en un banquete de potencias imperiales. Francia y Gran Bretaña cínicamente diseñaron fronteras completamente arbitrarias e artificiales en Medio Oriente inmediatamente después de la Primera Guerra Mundial, prometiendo solemnemente independencia y autodeterminación a los pueblos árabes que habían combatido lealmente contra los otomanos como aliados, y después traicionando descaradamente todas esas promesas a través de los acuerdos secretos de Sykes-Picot. El milenario Imperio Otomano fue formalmente disuelto y desmembrado, y Mustafa Kemal Atatürk estableció decisivamente una república turca rigurosamente secular sobre sus ruinas humeantes, aboliendo radicalmente hasta la antigua institución del califato en 1924, dejando a musulmanes en todo el mundo sin liderazgo simbólico unificado. Los musulmanes respondieron de formas extremadamente diversas y contradictorias a este traumático trauma histórico. Algunos intelectuales abrazaron entusiastamente modernización y secularización occidental, buscando ansiosamente fuerza y progreso en el modelo europeo victorioso. Otros se volcaron a ambiciosas reformas islámicas. Mohammed Abduh, en Egipto, predicaba apasionadamente ijtihad, la valiente reinterpretación racional de las escrituras sagradas a la luz de los desafíos de la modernidad. Jamal al-Din al-Afghani abogaba incansablemente por el panislamismo anticolonial como resistencia colectiva contra el imperialismo occidental. Pero otros aún, como Hassan al-Banna, al fundar la influyente Hermandad Musulmana en Egipto en 1928, argumentaban convencidamente que la única solución verdadera estaba en el retorno estricto a los principios islámicos originales, interpretando la occidentalización secular como causa principal de la debilidad y humillación musulmanas. La traumática creación del Estado de Israel en 1948, con la consiguiente expulsión forzada de cientos de miles de palestinos de sus tierras ancestrales, se convirtió en herida abierta sangrando hasta hoy. Sucesivas guerras árabes-israelíes en 1948, 1956, 1967 y 1973 terminaron consistentemente en derrotas militares humillantes para los ejércitos árabes. Regímenes nacionalistas árabes seculares y autoritarios, Nasser en Egipto, el partido Ba'ath en Siria e Irak, prometieron retóricamente dignidad nacional y desarrollo económico, pero entregaron concretamente solo autoritarismo brutal y estancamiento frustrante. La desilusión popular creció peligrosamente. Resurgimiento islámico y conflictos contemporáneos, 1979-2001. Los turbulentos años 1970 marcaron un giro absolutamente crucial. La estratégica crisis del petróleo de 1973 trajo riqueza súbita y astronómica a los países productores del Golfo Pérsico, que invirtieron inmediatamente y pesadamente en la diseminación mundial del wahabismo, interpretación extremadamente puritana y conservadora del Islam sunita.
La sorprendente revolución iraní de 1979 derrocó espectacularmente al Shah Pahlavi, fuertemente apoyado por Estados Unidos, y estableció una república islámica chiita bajo el carismático Ayatolá Jomeini, probando dramáticamente que la movilización política religiosa de masas podía derrotar dictadores apoyados por superpotencias. En ese mismo año fatídico, tropas soviéticas invadieron militarmente Afganistán. Con generoso apoyo financiero estadounidense, saudí y pakistaní, decenas de miles de jóvenes musulmanes idealistas de todo el mundo confluyeron entusiastamente al yihad antisoviético en Afganistán. Entre esos voluntarios estaba Osama Bin Laden, hijo mimado de un multimillonario constructor saudí, que eventualmente establecería la organización terrorista Al-Qaeda. Cuando los soviéticos finalmente se retiraron derrotados en 1989, estos combatientes veteranos endurecidos, ahora orgullosamente llamados muyahidines, se volvieron agresivamente contra nuevos enemigos percibidos, regímenes árabes corruptos aliados a Occidente y crecientemente el propio Occidente imperialista e Israel. El siglo XXI, terror y transformación. 2001, presente. El fatídico 11 de septiembre de 2001 lo cambió todo irreversiblemente. Las Torres Gemelas derrumbándose en vivo en televisión simbolizaron para incontables musulmanes comunes no triunfo religioso, sino tragedia anunciada. Sabían instintivamente que vendrían consecuencias terribles y colectivas. Las invasiones militares subsecuentes de Afganistán e Irak, la prisión de Guantánamo, los abusos horribles de Abu Ghraib, drones estadounidenses matando constantemente civiles, todo esto alimentó poderosamente narrativas de victimización musulmana y ciclos viciosos de violencia. Grupos extremistas apocalípticos como el Estado Islámico surgieron directamente de las ruinas caóticas del Irak invadido, proclamando arrogantemente un califato restaurado en 2014 y cometiendo atrocidades chocantes que horrorizaron profundamente a musulmanes y no musulmanes igualmente. Pero esta narrativa de violencia no es absolutamente toda la historia compleja. Mientras titulares sensacionalistas destacaban obsesivamente terror y fanatismo, más de 1.800 millones de musulmanes comunes vivían vidas perfectamente normales, trabajando honestamente, amando a sus familias, criando hijos, buscando significado espiritual. La esperanzadora primavera árabe de 2011 mostró claramente a la juventud musulmana educada clamando valientemente en las calles por democracia genuina y derechos humanos universales, aunque sus esperanzas románticas fueron mayoritariamente aplastadas cruelmente por contrarrevolución autoritaria o descenso al caos sectario. El Islam contemporáneo es extraordinariamente diverso y multifacético. Hay musulmanes completamente seculares que beben vino socialmente y musulmanes extremadamente devotos que rezan meticulosamente 5 veces al día. Feministas islámicas académicas reinterpretan valientemente textos sagrados para promover igualdad radical de género. Intelectuales musulmanes progresistas debaten intensamente democracia liberal, derechos humanos universales, diversidad sexual. Artistas creativos, científicos brillantes, empresarios ambiciosos musulmanes contribuyen significativamente a cada campo del emprendimiento humano moderno. Países musulmanes como Indonesia y Malasia demuestran concretamente que democracia funcional e Islam pueden coexistir armoniosamente. Otros, como Arabia Saudí e Irán, mantienen tercamente monarquías o teocracias absolutistas conservadoras. Las tensiones fundamentales persisten tercamente, entre tradición sagrada y modernidad secular, entre autoridad religiosa y libertad individual, entre identidad islámica universal y ciudadanía nacional, entre unidad idealizada y diversidad real de la umma global. Musulmanes sunitas y chiitas todavía se matan trágicamente en guerras sectarias brutales en Irak, Siria, Yemen. Minorías musulmanes enfrentan persecución violenta en Birmania, China, India. Mirando estos 14 siglos completos, vemos no una narrativa única y simple, sino un tapiz humano complejo y contradictorio. El Islam inspiró simultáneamente arte sublime y violencia horrible, tolerancia admirable e intolerancia cruel, avances científicos impresionantes y oscurantismo frustrante. De la cueva solitaria en el monte Hira hasta las megaciudades modernas hiperconectadas, el viaje continúa inacabado, con miles de millones de personas todavía encontrando en "No hay más Dios que Dios" y Muhammad es su mensajero, no solo credo teológico, sino identidad profunda, comunidad acogedora, propósito existencial.